América Latina, tan lejos del crecimiento y tan cerca de Donald Trump. No ha llegado el presidente electo de Estados Unidos a la Casa Blanca y ya comienza a tomar algunas medidas para apoyar su plan y su obsesión o su objetivo de crear empleo, pero a costa de recortar, de bloquear inversiones hacia América Latina, en concreto México. De eso vamos a hablar hoy, de la creación de empleo y del efecto del proteccionismo en la posibilidad de generar puestos de trabajo en la región. Vamos a hablar con precisamente la exsecretaria del Trabajo del gobierno español. Y soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy con ella y con el director de opinión de esta casa editorial. Donald Trump aún no toma posesión de la Casa Blanca y ya empieza a concretar sus amenazas de frenar inversiones en México de empresas estadounidenses a través de beneficios fiscales para mantenerlas en su país. Ya como presidente electo, también ha confirmado que su equipo prepara una revisión del Tratado de Libre Comercio bajo los criterios de protección de los empleos en su país que ofreció en la campaña. La conformación del futuro gabinete de Trump también da señales de su política de gobierno, como el nombramiento del multimillonario Wilbur Ross como su próximo secretario de Comercio. Se trata de un opositor al Tratado de Libre Comercio y que en los últimos años ha acrecentado su fortuna recuperando empresas en quiebra. El gabinete de Donald Trump empezó a cobrar forma de un club de multimillonarios integrado por hombres y mujeres de inmensa riqueza personal que buscará cumplir las promesas de campaña de un gobierno volcado a crear empleos para los más pobres. Trump recurrirá a personas vinculadas a Washington y Wall Street para que se integren en su gabinete. También escogió al representante Tom Price de Georgia para supervisar el sistema de servicios médicos como un duro crítico de la ley de seguros de gastos médicos promovida por el presidente Barack Obama y ha defendido los esfuerzos por privatizar el Medicare. Senadores del PAN y del PRD exigieron al gobierno defender las inversiones extranjeras en México frente a las amenazas que representa la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Posiciones. 1. Wilbur Ross es un defensor de la fabricación estadounidense y sabe cómo ayudar a las empresas a tener éxito, señaló Trump. 2. El gobernador de Indiana y vicepresidente electo de Estados Unidos, Mike Pence, evitó el traslado a Nuevo León de 1,000 puestos de trabajo de una planta de la empresa de aires acondicionados Carrier, ofreciendo incentivos de $700,000 al año, según Fortune. 3. Al respecto, el ex candidato demócrata Bernie Sanders dijo que todos nosotros debemos hacer que Trump rinda cuentas para asegurar que cumpla con su promesa, escribió Sanders en un comunicado. 4. El coordinador del PAN, Fernando Herrera, señaló respecto a las medidas de Trump que aquí se requiere un director de orquesta que defina cuál será la nueva relación con Estados Unidos y cuál es la posición de México ante esta nueva circunstancia. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y no sé si lo recordará, pero cuando todavía nadie tomaba en cuenta, nadie tomaba en serio a Donald Trump, se subió a la Torre Trump y dijo que él sería el presidente que más empleos generaría en la historia de Estados Unidos. Ya como presidente electo ha empezado a tomar algunas medidas, como por ejemplo la que nos afecta aquí en México y el bloqueo de inversiones a Monterrey y la retención de cerca de 1,000 puestos de trabajo de Carrier allá en Nuevo León. ¿Y quién mejor para ayudarnos a entender las políticas de empleo que sobrevendrán seguramente una vez que tome posesión Donald Trump el próximo 20 de enero, que la exsecretaria del Trabajo de España, del último gobierno de Rodríguez Zapatero? Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Luz Rodríguez. Un placer. Un placer, de verdad. Y por supuesto, Pepe Carreño, director de opinión de Global de Excelsior. Muchas gracias, Pepe. Siempre un placer. Como siempre, de verdad que tenerte está muy bien. ¿Quién mejor que tú para contarnos, después de que te tocó justo el reventón de la crisis de 2008, nos los contabas hace un momento, y de haber tenido en tu comunidad autónoma pleno empleo, España pierde 1 millón y pico de empleos? ¿Es la forma de crear empleo lo que hoy Trump está proponiendo, digamos, este proteccionismo y esta amenaza a las empresas, o si no amenazas, disuadirlas con cualquier instrumento que esté al alcance, apoyos fiscales, ofrecimientos sobre el entorno económico, etcétera, para que se queden en Estados Unidos? Bueno, yo creo, lo digo con todo el respeto y
porque bien vengo de Europa y conozco bien la realidad española, bien la realidad europea, y cuando uno habla de lo que sucede en Estados Unidos y de los efectos que puede tener en este país hay que decirlo con mucho respeto. Pero teniendo en cuenta ese respeto, yo creo que detrás de todo esto también, y antes de ver las opciones concretas que se van a ver, tenemos que analizar por qué ha ganado Trump. ¿Por qué ha ganado Trump? Porque alguien que todos pensábamos que era impensable, o una buena parte de las personas pensábamos que era impensable que fuera el presidente de los Estados Unidos, tú lo decías hace un momento, de repente ha ganado y de repente va a hacer unas políticas aparentemente estas, porque también es cierto que no se sabe exactamente cuál van a ser las políticas que van a hacer, y tienen mucho que ver con el empleo, lo que ha sucedido, porque lo que ha sucedido en los últimos años, la crisis económica que hemos vivido en Estados Unidos y en Europa y en casi todo el mundo en los últimos años, ha generado mucha desafección, ha generado mucha desesperanza, ha generado mucha ira, porque hay mucha gente que ha perdido su empleo, porque hay mucha gente que le han bajado el salario, porque hay mucha gente que ha visto que su certeza de tener una vida razonable se le ha caído con la crisis económica en Europa y en Estados Unidos. Y todo eso ha ido generando una especie de posicionamiento político que probablemente sea algo de lo que está detrás de la victoria de Trump. Por eso, el hecho de que Trump empiece tomando decisiones que tienen que ver con mantengamos los empleos para nosotros, para quitárselos a los demás, tiene mucho que ver con el propio votante que le ha llevado a Trump al gobierno. No sé si estés de acuerdo con ese diagnóstico, Pepe Carreño, pero te diría, también lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, a ver, señales tan fuertes como las que tú estás señalando, no la pérdida de empleo o la falta de creación o empleos insuficientes, pérdida de poder adquisitivo, ¿no es algo que tendríamos que haber leído hace ya un rato? Pero déjame decir dos cosas. Primero, creo que la explicación, y perdón por decirlo de esa manera porque no quiero que suene tan rudo, creo que es tan buena o tan mala como cualquier otra, porque en realidad en este momento todavía estamos tratando de explicarnos cómo es que ganó. Parte de la victoria es lo que mencionaba ella, que lo decía muy bien, los desafectos, las personas, los olvidados, si vale la expresión, ¿cómo se llama? La gente que se siente abandonada, que se siente traicionada por su gobierno, abandonada por la economía, abandonada por una economía además que ya no es la economía que ellos vivieron y por la que ellos suspiran, que son nostálgicos de un momento que nunca existió en términos reales. Ahora, es una explicación y insisto, es tan buena, tan mala, porque todavía el fenómeno que se está viviendo en Estados Unidos ahora, que se ha vivido en Europa, con todo el Brexit y demás, y lo que se está viendo, pues es todavía el tema del estudio, el tema de reportes, es tema de análisis, y es tema de que todavía no hay una conclusión perfecta, que probablemente jamás la habrá para la explicación. Ahora, la otra cara de la moneda, tal como yo veo esto, y no es una... En el caso de Trump, es una forma de empezar a negociar con el temor para tratar de presionar y arrinconar a los países socios comerciales. ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo, es decir, este tema de Carrier que se anunció hoy, en términos reales, económicamente es insostenible. Está manteniendo 1,000 empleos en los Estados Unidos, qué bueno que lo hace, me alegro por la gente, por los trabajadores de Carrier, para ellos es irrelevante. Pero el costo fiscal es enorme, y el costo para el impuesto, para el fisco de los Estados Unidos va a ser importante, porque eso va a recaer en los pagadores de impuestos o en el crédito de Estados Unidos. Es irrelevante, dices. Es irrelevante a efectos económicos. 1,000 empleos para Estados Unidos es una cifra pequeña. 1,000 empleos para México no lo es tanto, pero 1,000 empleos. Pero sí es una señal de que los empleos son nuestros. Cuidado. Y eso yo creo que es el mensaje más peligroso de lo que sucedió ayer o de lo que viene sucediendo hasta ahora, ¿no? Es los empleos son nuestros, la economía es nuestra. Nos cerramos sobre nosotros mismos. Vamos a ser los grandes héroes de la economía porque nosotros, todo esto es para nosotros. Y esa señal, la señal que envía para México, pero la señal que envía también para Europa, porque en Europa también se envían señales, es absolutamente peligrosa, porque es una señal de proteccionismo, nacionalismo y cierre de fronteras en lo económico. Cuidado. Es cierto, es nacionalismo, es una señal de proteccionismo, pero es también una señal de o juegan con mi pelota
o me la llevo. Probablemente también. Sí. Es absolutamente. De poder, firme. de poder. Es una jugada de poder. Pero lo que está diciendo es, el terreno es mío, la pelota es mía, el juego es mío. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Yo soy Y el eso sí puede ser peligroso. Y la pregunta sería, a ver, a ustedes en el peor momento de la crisis de empleo, ¿les pasó por la cabeza medidas proteccionistas como las que se anuncian o anuncian estas señales de Donald Trump, independientemente de que no tengamos la seguridad exactamente cuáles políticas económicas seguirá, pero está bastante clara la señal? Proteccionismo para crear empleo. En Europa, en la Unión Europea, sería impensable, sería imposible, porque uno de los elementos que hemos tenido en esta crisis, que yo creo que se ha explicado poco, pero que ha estado ahí, es que las políticas nacionales, las políticas de los países, no podían ser adoptadas por los países. Nosotros formamos parte de la Unión Europea y era la Unión Europea la que ha venido marcando la política de austeridad en la crisis. ¿Qué había que hacer para salir de la crisis? Ningún país de la Unión Europea, ni siquiera España o cualquier otro país que tenía una crisis de empleo tan potente, podía adoptar medidas alternativas o diferentes a las que estaba dictando la Unión Europea. Entonces, nosotros no podíamos ser proteccionistas, debíamos acatar las decisiones que tomaba la Unión Europea, pero es cierto que nos faltó, y eso yo he sido muy crítica, y se me conoce públicamente, muy crítica con la forma que tuvo la Unión Europea y que sigue teniendo de afrontar la crisis. No porque la Unión Europea tuvo que adoptar medidas de proteccionismo, sino porque no tuvo que adoptar políticas de austeridad. Tuvo que seguir a los Estados Unidos, no ahora, a los de antes, y tuvo que adoptar políticas de inyección de dinero para reactivar la economía, y eso no lo hicimos. Estímulos fiscales como los que hizo Obama. Estímulos fiscales, pero no proteccionismo. Estímulos fiscales, una inyección de dinero para poder estimular la economía, y nosotros, en lugar de hacer eso, hicimos justamente lo contrario. Recortamos dinero, recortamos inversiones, recortamos empleo, y hoy todavía no hemos salido de esa crisis. ¿Quizá el costo de eso el Brexit? Sí, definitivamente. Mira, es una mezcla de nostalgia y crisis económica. Probablemente tiene razón, sí. Mira, la nostalgia es muy potente. Para Europa, para México, para Estados Unidos, para cualquier país, hay un sector para el que todo tiempo pasado fue mejor. Alguien dijo, hay un catedrático estadounidense que decía que la nostalgia, que decía, la esperanza puede decepcionar y la nostalgia es irrefutable. Y ese es el problema, ¿no? Estás vendiéndole, Trump le vendió ¿cómo se llama? El pasado glorioso. El UKIP vendió un pasado glorioso que nunca fue. Un pasado en el que las minorías no estaban, que los migrantes no estaban, y que tú hacías y decías lo que querías, como querías, cuando querías, porque querías y porque podías. Que nunca ocurrió, pero es lo que les vendieron. Ahora, hay una pregunta que deriva de todo esto, ¿y tú crees que pueda tener, digamos, éxito una política proteccionista de esta naturaleza? Desde Estados Unidos, evidentemente. Yo lo que creo, no sé si tendrá éxito o no para los americanos, pero lo que sí sé es que es una mala política para el mundo. Cuando la economía de Estados Unidos se constipa, el mundo entra en un problema, y entonces un proteccionismo en términos económicos de la economía americana es mala probablemente para México, que tiene una parte importante, depende económicamente quizá en exceso de la economía norteamericana, pero no solo para ellos, también para Europa. Este movimiento que ha hecho Trump, o que puede hacer Trump, porque tampoco sabemos qué va a hacer exactamente, este movimiento de mis aliados en el mundo son Rusia y es China, esto por ejemplo para Europa, para la Europa que se queda en el medio y se queda pequeña, económicamente es un auténtico desastre. Pero el abandono de la OTAN es Claro, imagínate. De la OTAN y la lejanía con la Unión Europea, ¿no? Claro, y la lejanía. La Unión Europea pierde referente político con esa política proteccionista y con esas alianzas Rusia-China. La Unión Europea pierde peso y pierde protagonismo político. Es decir, es un problema. Yo no sé si les va a ir bien a los americanos, pero lo que sí sé es que a medio y largo plazo nos va a ir mal a casi todos los demás. Déjame meter un poco de polémica, porque tú dices, es una mala política para el mundo y es una mala política, evidentemente, para México, si se concreta este proteccionismo. Pero, por ejemplo, hoy veía algunas declaraciones de Carlos Slim reculando un poco de las advertencias que hacía de que iba a destrozar la economía norteamericana, y diciendo, bueno, pues si les va bien a los norteamericanos, en términos de crecimiento económico, pues nos irá bien a nosotros. ¿Coincides, Pepe? Pues mira, digamos que en lo ortodoxo sí, es decir, esa es la parte ortodoxa, ¿no? Esto es lo que no sabemos es si va a tratar o no de imponer ese arancel, el 35% que dice que van a imponer, si va o no a imponer, qué tipo de condiciones va a tratar de imponer para dejarlos jugar con su pelotita, ¿no?
Eso es lo que tendríamos que ver. Es decir, ¿y qué vamos a pedir nosotros? Porque esto no puede ser de un solo lado, perdón. Se nos olvida y se le olvida, o no sé si a alguien se le olvide allá de aquel lado, que sí es cierto, México es desde el 70-80% de su comercio es con los Estados Unidos. Es lo que decía el ahora secretario nombrado de Comercio. Pero también se les olvida que México es el cliente número 2 de los Estados Unidos. No me refiero en términos globales, el número socio comercial número 2 de Estados Unidos es China en términos globales, pero el número 2 en términos de compras se llama México. Hacer un apunte de lo que decía Pepe Carreño. Sí, no, era para sumarme. Quizá el hecho de que Trump esté en Estados Unidos sea un reto importante para México, ¿no? Sea un elemento negativo, pero a lo mejor esto es lo que tiene con este tipo de cosas, que a lo mejor es un elemento positivo. Dicho con todo el respeto, lo digo como dije antes. Yo creo que la economía mexicana depende demasiado de la economía de los Estados Unidos, y quizá si en Estados Unidos se vuelven proteccionistas, aquí haya un impulso, un estímulo que hay que saber interpretar políticamente, y hay que tener voluntad política para llevarlo a la práctica, un estímulo y hacer un proyecto económico propio de país. A lo mejor eso también está encima de la mesa. ¿Cómo ves, Pepe? Que me encanta que los europeos lo digan. Me encanta que los europeos lo digan, porque estamos en ese brete gracias en buena medida a los europeos, pero es otro negocio. Probablemente. Y lo he dicho con todo respeto. ¿Has visto? No, yo también lo estoy diciendo. Bueno, además ha sido cariñosa, etcétera, Yo estoy etcétera. diciendo con todo No respeto. hay. No, yo estoy diciendo con todo respeto. Y, por un lado es cierto lo que ella dice, absolutamente cierto. No es nuevo, es decir, en los 70s, en los 80s, los 90s, los 2000, los 2010, ¿cómo se llama el 70-80% del comercio exterior mexicano fue con los Estados Unidos. No ha cambiado, el porcentaje ha variado muy poco, no ha variado. Pequeño. Cuando eran 25,000 millones de dólares y ahora que son 500 y pico mil millones de dólares, el porcentaje no ha cambiado. Sí, pero Lo que tengo que decir, sin embargo, y esto sí se lo reprocho, no a ella, porque ella no tiene la culpa, pero ¿cómo se llama? Cuando el señor Salinas de Gortari fue a Davos a proponer la alianza, una asociación con Europa. Al año de haber llegado al acá año, ¿no? a la presidencia. Europa dijo, no puedo, no me interesa, y nos vemos. Estaba Y entonces metida empezó el en su comercio. propia integración. Sí. Entonces estaba en el libre comercio, ok, está bien. Entonces ahora no acepto quejas. Pero Ahora, fíjate, después de sí. todo eso, Europa se ha caído en sus propios problemas, en sus propios es otro problemas. negocio. Por eso es verdad, hay algo que yo te concedo. Europa en este momento no puede dar recetas a nadie porque tiene sus propios problemas que no ha sabido resolver. Y en esas estamos, y en esas estamos. Todavía nosotros estamos saliendo de una crisis económica muy, muy fuerte y no logramos remontarla. Así que, efectivamente, dicho Bueno, con todo respeto. y además tomando tu intervención, pondríamos algunos datos sobre la mesa, tú los acabas de decir, y hay un fenómeno común que es la dificultad por crear empleo. Decías, Obama 7%, que parecía que no se reelegiría la primera reelección vez. de Obama había un 7% Hoy, de España, desempleo. 20% de desempleo. Europa, 20% de desempleo. Y aquí pues, estamos lejos de crear el empleo que necesitamos. Pero déjame hacer un vínculo importante aquí. Esto es mientras Europa estaba luchando por rehacerse, por rearmar su economía, las empresas europeas estaban invirtiendo en México no por México, sino con la idea del mercado de los Estados Unidos. Es decir, las empresas europeas no se preocuparon tanto por su mercado europeo, se preocuparon por buscar otros mercados. Es más, digo. Sí, así fue. Y ahí no tenían mucho que hacer, pero digamos eso, al fin y al cabo es otro modelo distinto. Otro modelo diferente. Otro modelo de crear empleo, finalmente, o de pretender crearlo. Pero bueno, sacándose la riqueza y sacándose la creación de empleo de Europa, es verdad, nosotros hemos tenido esas dificultades. Grandes empresas españolas y grandes empresas europeas en el momento de la crisis estaban sacando sus negocios y sacando fuera de Europa sus empresas, buscando caminos más fáciles para reducir los costes o para ganar más con los problemas que tenía Europa. Por eso digo que nosotros no podíamos ser proteccionistas en ese momento. Si criticamos eso, la deslocalización buscando las mejores condiciones para poder competir, abaratando precios en lugares más baratos. Si criticamos eso, estaríamos, aceptando la fórmula Trump. No, por supuesto que no. Porque justo eso es lo que está diciendo. No voy a permitir que se vayan, voy a dar alicientes, voy a presionar, etcétera. No es eso, yo nunca sería proteccionista, yo siempre he pensado que no, que el proteccionismo no es bueno, pero es verdad que una buena parte de lo que sucede en este momento en el mundo, no solamente en Europa o aquí, es que de alguna forma unos países estamos compitiendo con otros por las inversiones y estamos compitiendo con los demás por abaratar nuestros costes, abaratar nuestros precios para hacernos atractivo a ese dinero
dinero que parece que está comprando dónde va a invertir porque es más atractivo desde el punto de vista económico y de los costes. Frente a eso, yo nunca he creído en el proteccionismo, yo he creído en la expansión de los derechos. Por eso soy internacionalista y por eso creo que una fuerza europea y política y sindical, que muchas veces no hablamos de ello, a lo largo del mundo, que pudiera establecer unos estándares básicos, no es proteccionismo, es extender estándares básicos acomodados a las realidades de los países, pero básicos en términos de salarios, básicos en términos de protección social, permitiría que no peleáramos entre los países por quitarnos las inversiones, sino que trabajáramos de forma más, estimuláramos nuestras economías no vendiendo salarios y no vendiendo bajadas de condiciones de trabajo. Y eso sí que está por hacer en una economía global. Estamos hablando de dumping social, ¿no? ¿Así se llama? Así se llama. Dumping social. Pero es un dumping social a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, porque la economía se ha globalizado a escala planetaria. Además, ¿cómo se llama? La gente, digamos, alguna vez alguien colocaba esto como los resolvedores de problemas, los técnicos y la masa. Los resolvedores de problemas son los mismos en México, en Washington, Nueva York, en Madrid, en París y demás, y mientras que el empleo y la maquinaria emigran de país en país simplemente en busca de mejores condiciones. Y, ¿cómo se llama? Y los que resultan afectados son los países y los gobiernos de esos países que de alguna manera tratan de atraer y retener empleos que son golondrinos, por decirlo de esa manera. Pero lo que pasa es que, a ver, la generalización del dumping social lo que trae es, digamos, barruntos de guerras económicas, política de empleo de Donald Trump y el proteccionismo que anuncian sus señales, algunas de sus últimas medidas. Estamos en Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros y me quedé contigo, y era, sí, el dumping social lo que está anunciando en todos los casos es una especie de guerra económica, y lo que preocupa es, digamos, la falta ahí sí de previsión sobre hasta dónde puede Trump acatar las reglas o romperlas, y eso quizá es la parte más preocupante de lo que pueda venir en el nuevo gobierno norteamericano. Y la parte más incierta, porque tampoco sabemos exactamente qué va a hacer. En este momento conocemos señales. Tenemos estas señales, que además se le está utilizando y está jugando, ¿no? Y también él ha dicho, ya el Transpacífico no, ¿qué pasa con las inversiones que se hicieron? Y está emitiendo señales, no sabemos cuál va a ser exactamente, finalmente, su política económica, más allá de que ha dicho que efectivamente va a ser proteccionista. Pero el problema existía antes también de Trump, no es solo Trump, el problema existía antes de Trump. El problema de que los distintos países en la escala mundial, porque la economía se ha hecho global, compiten entre ellos y compiten no siendo mejores en tecnología o siendo excelentes en los productos que fabrican, sino compiten entre ellos bajando los salarios y bajando los costes de la producción. Eso es una realidad que estaba antes de Trump. Claro, el problema es que ahora con Trump esas contradicciones que teníamos se agudizan y que va a haber que analizar cómo salir de esas contradicciones sin hacer todavía peor las condiciones de vida de millones de ciudadanos del mundo. Claro, y una mayor concentración de la riqueza, como también ha venido y una mayor produciéndose. concentración de la pobreza, porque estamos en una estructura bipolar. Pepe, ¿eso es lo que más te preocupa? Mira, ¿Lo ves como un nuevo nivel de las contradicciones que venimos sufriendo? Mira, deja ponerlo de esta manera. Estamos viendo de repente que un país que se preciaba de no tener lucha de clases ahora está metido en una lucha de clases brutal, los Estados Unidos. Estamos viendo que una región que estaba tratando de eliminar las clases sociales, de repente se encuentra otra vez con enormes clases sociales. Estamos atravesando un periodo mundial de concentración de la riqueza a niveles sin precedentes. Alarmantes, sí. Sin precedentes en la historia, tal vez desde la Edad Media o antes, no lo sé. Yo no sé, pero también estamos en un momento de la historia mundial en el que la gente, el pueblo, las masas, tienen más acceso a información y a satisfactores de que nunca en la historia. Entonces, realmente, yo creo que estamos en un momento pivotal de la historia, no sé hacia dónde. Sí, pero por ejemplo, pero lo inmediato es de color negro. Sí, pero fíjate, a mí en ese sentido, incluso lo que me llamó la atención, regresando al tema de la empresa que logró frenar la inversión Trump, es, por ejemplo, las posiciones de demócratas norteamericanos como Bernie Sanders. Salió a aplaudir, a decir, demos seguimiento a Trump para que cumpla eso.
Lo que prometió, que no se lleven las inversiones de Yo aquí. no sé lo que va a pasar en Estados Unidos, pero sí sé lo que ha pasado en Europa cuando los socialdemócratas o los progresistas aplaudimos las políticas de los neoliberales y de los conservadores. Y es que, como dice alguna experta en este tipo de cosas, que dice, se produce un consenso en el centro y los votantes no son capaces de diferenciar distintas opciones políticas. Y cuando no son capaces de diferenciar a los liberales de los socialdemócratas o a los conservadores de los socialdemócratas, termina habiendo movimientos políticos muy diferentes, algunos tan deleznables, lo diré con toda claridad, como el de Trump o como la extrema derecha en Europa. Es decir, que la aparente socialdemocracia o el aparente progresismo termine aplaudiendo medidas que realmente van en dirección completamente contraria a sus postulados, a sus valores o a sus principios, sinceramente, en Europa ha sido un error y espero que ese error no se cometa en Estados Unidos. O sea, las propias conclusiones ideológicas que generaron estos liderazgos son en parte responsables del surgimiento de estos. Sí, por supuesto. No hemos sabido, los progresistas, yo lo digo con todo el dolor, pero también con todo el sentido. Con la crisis económica, los progresistas de Europa no supimos plantear una política alternativa. Nuestras políticas, sobre todo las económicas, no tanto en materia de derechos, pero en economía han sido muy parecidas las unas de las otras. No ha habido una voz política alternativa que diga, no, frente a esto, esto. Y así nos ha ido. Y uno de los motivos de preocupación que tiene el progresismo o la socialdemocracia en este momento en Europa es que esa falta de diferenciación con opciones políticas como las liberales o como las conservadoras nos ha hecho mucho daño. Por eso me sorprende que Sanders, que había sido de alguna forma el que había roto con el establishment que representaba Clinton, en este momento ya se ha ido a decir viva, viva los empleos para nosotros, porque es justamente lo contrario de los valores que ha defendido hasta ahora. Así es, claro, parece que ahí... Al final de cuentas es un populismo nacionalista también, ¿no? Sí, claro, pero si todos caemos en eso... eso... El populismo nacionalista que se diferencia el de izquierda y derecha simplemente por la fórmula retórica, pero que en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Y es el problema con Sanders, es el problema con los populistas en todo caso, ¿no? Es decir, son perfectos, yo digo que son los mencheviques de los bolcheviques, ¿no? Y en este caso... Es una buena forma de decirlo. Y es una forma que hacia la derecha y hacia la izquierda son terribles, es terrible. Pero la realidad es que Sanders es un populista, su posición de izquierda es retórica, a lo mejor la siente perfectamente, pero en términos reales, en términos prácticos, su posición es tan nacionalista, económicamente nacionalista, como la posición de Trump y de su gente. Voy a la recta final del programa y no me quedo con ganas de preguntarte, tú que viviste esa crisis de empleo tan fuerte en España, digamos, ¿cuál es la lección que recuerdas más importante sobre qué crees que tiene que hacerse en estos momentos en el contexto actual para generar empleo? Pues lo que yo aprendí en esa crisis es que las políticas de austeridad matan la recuperación económica, que las políticas de austeridad ralentizan, en lugar de acelerar, ralentizan la recuperación del empleo y que por tanto frente a políticas de austeridad hay que, no diré que hacer nuevas políticas keynesianas, porque Keynes también está discutido, pero hay que hacer políticas públicas de estímulo económico para que pueda generarse riqueza y empleo, porque cuando la economía privada se retrae, el Estado tiene que cumplir un papel de estimular el crecimiento económico. No hay opción, claro. Eso nos faltó, eso nos faltó. ¿Y cómo lo ves? ¿Tú coincides? Mira, ¿Estás con los progresistas o estás con la reacción, Pepe Carreño? Mira, yo me considero un liberal totalmente, no decir liberal de izquierda, si lo quiere decir de esa manera, y estoy de acuerdo con los progresistas. Ahora, el problema es si los progresistas están de acuerdo con ellos mismos. A veces por poner aquí el dedo, a veces no. A veces no, nos quedamos con eso. Muchísimas y ese es uno gracias. de nuestros problemas también. María Luz Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Ex ministra del Trabajo de España, del último gobierno de Zapatero. Pepe Carreño, como siempre, un placer haberte tenido. Gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.